ustedes? Muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente transmitiendo desde Manantiales de Piedad. Hoy tenemos Proverbios 15, 14 y el título de esta reflexión es Crecer en conocimiento o apacentarse de necedad. Apacentarse es pastorearse o ser pastoreado en la necedad. La diferencia entre el necio y el entendido es que uno busca cada día crecer en sabiduría para entender, mientras que el otro no solo rechaza la sabiduría, sino que se apacienta de la estupidez. La brecha entre el sabio y el necio es tan ancha como el cielo y el infierno. Ya explicamos lo referido al corazón, tanto en el hebreo como el griego, en los proverbios anteriores. Veamos qué dice Proverbios 15, 14. El corazón entendido busca la sabiduría, pero la boca de los necios se apacienta de necedad. Lo primero que quiero resaltar es que el corazón entendido significa que aquel que discierne con claridad entre el bien y el mal, la prudencia y la necedad, busca siempre el camino del aprendizaje, de la prudencia, del buen consejo. Hemos visto que la palabra hebrea lev, que se traduce corazón, también significa voluntad. La voluntad del entendido o que discierne es buscar aquello que aumente su conocimiento de lo que es correcto moralmente y éticamente. El proverbio comienza con el corazón, pero la frase siguiente es Nabaón. Entonces tenemos como primera palabra en este proverbio la palabra lev, que sabemos ya que significa corazón, centro, voluntad, todo eso. Pero la segunda aquí es Nabaón, de la que hemos hablado en alguna oportunidad, pero muy por arriba. Y esta palabra Nabaón se traduce del que tiene entendimiento. Nabaón se desprende del verbo bin, el que entiende o separa mentalmente, que es prudente o discierne, y lo encontramos otras 8 veces. Por ejemplo, en Génesis 41:33 y 41:39, donde se refiere a José en Egipto como un hombre sabio y prudente, y también como un hombre entendido. También lo encontramos en Proverbios 10:33, en Proverbios 14:33, el corazón del que discierne, ¿sí? 15:14 dice, el corazón entendido. Proverbios 17:18 y Proverbios 18:15 son los lugares donde nosotros encontramos esta palabra Nabaón. Dice, en Oseas 14:9 dice, ¿quién es el sabio que comprende estas cosas y el inteligente para que las conozca? Porque los caminos de Yahvé son rectos, los justos caminarán en ellos, pero los transgresores tropezarán en ellos, es decir, los transgresores o los necios. Toda persona que tiene un corazón entendido, que discierne claramente entre la necedad y la sabiduría, siempre buscará esta última, es decir, siempre buscará la sabiduría. Como he dicho en alguna otra oportunidad, nunca los corruptos buscarán aliarse con los justos, a menos que piensen que pueden corromperlos. Para entender de qué sabiduría nos habla el proverbio, tenemos que ver la diferencia entre dos palabras hebreas, que muchas veces se traducen igual al español, pero en origen son diferentes. Una es Da'at y la otra es Jokmah. De Jokmah ya he hablado en capítulos de proverbios anteriores, como capítulo 8 y otros capítulos, ¿sí? Jokmah es femenino, tiene que ver más con la sabiduría celestial, la sabiduría espiritual.
Pero aquí tenemos este tipo de sabiduría que significa más bien conocimiento y ahora vamos a desarrollarlo. En esta ocasión nos ocuparemos del término da'at, que es usado en el proverbio que estamos analizando. Según la concordancia de Strong, en el numeral 1847, significa conocimiento, saber, entendimiento, inteligencia, discernimiento, habilidad, ingenio. Da'at viene del verbo yadá, que quiere decir conocer, como lo tenemos allí cuando en el capítulo 4 de Génesis, cuando Adán conoce a Eva, es decir, consuma el matrimonio por medio del acto sexual, del apareamiento, podríamos decir. Allí se refiere en Génesis, aparece más de 90 veces y se menciona por primera vez en Génesis 2:9. Allí se refiere al árbol del conocimiento del bien y del mal. Oseas 4:6 declara que la falta de conocimiento destruye al pueblo de Dios. En Éxodo 31:3, da'at, en Éxodo 31:3, da'at alude a las destrezas artísticas y de artesanía. Dios le dio a Bezaleel sabiduría para diseñar obra de arte. Y ahí tenemos la palabra sabiduría o la palabra da'at. Pero no es la sabiduría, esto tenemos que comprender que no es Hokmah, la sabiduría espiritual en femenino que nosotros encontramos en Proverbios 8, por ejemplo, cuando Proverbios habla de que la sabiduría estaba junto a Dios o estaba con Dios. Porque ese tipo de sabiduría, esa sabiduría, tiene más que ver con la sabiduría celestial y tiene un nombre. Esa sabiduría es precisamente Jesús, nuestro Salvador. Pero da'at tiene que ver con todo el conocimiento, el ingenio, la inteligencia, el discernimiento, la habilidad, el entendimiento que uno tiene naturalmente o que Dios le puede dar naturalmente a cada persona. Por eso se desprende este término da'at del verbo yadá, que quiere decir conocer íntimamente, ¿sí? Allí se refiere al árbol del conocimiento del bien y del mal, o árbol de la sabiduría lo llaman otros también, pero en realidad es más bien árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, hasta que Adán y Eva no comieron de ese árbol, no conocían la diferencia entre el bien y el mal, porque no había entrado al mal todavía al ser humano. Entonces vemos que en Éxodo 31:3 Da'at alude a las destrezas artísticas y de artesanía. Dios le dio a Bezaleel sabiduría para diseñar obras de arte. Tenemos en Isaías 53:11, dice: por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Bien, podría interpretarse en el sentido de que el conocimiento de Dios, es decir, el conocerle, justifica, o que Dios utiliza su conocimiento y habilidad para obtener la justificación, es decir, mediante su intercesión sacerdotal, Jesús, el conocimiento de Jesús sabe cómo justificar o justifica a los creyentes. Bueno, hasta ahí es el comentario de la concordancia de Strong. Entonces, da'at, ¿qué es? Es el conocimiento práctico y profundo de un asunto. Por eso lo podemos ver como el conocimiento que Adán tuvo de Eva cuando cuando consumaron su matrimonio sexualmente. Dice, Adán conoció a Eva. En realidad se unieron sexualmente y se consumó el matrimonio. Y allí comienza un conocimiento más profundo de la otra persona. Entonces, la primera parte del proverbio nos dice que
todo aquel que la necedad o el comportamiento estúpido, insensato, fatuo, lo define como persona, nunca busca el conocimiento o sabiduría que nos ayuda a desarrollarnos en lo bueno, en lo excelente. El necio nunca querrá conocer más profundamente a Jesús como Señor y Salvador. No querrá conocer su palabra y no querrá conocer nada de lo que moral y éticamente nos hace mejores seres humanos. Al contrario, los necios siempre buscan la manada de necios y entre ellos se pastorean. Es más, es muy probable que se pongan bajo el paraguas de un falso pastor, un falso maestro, un falso profeta o cualquier referente necio, corrupto, perverso o falso que les endulce el oído y les diga lo que los necios quieren escuchar. Así como dice Pablo, que vendrán tiempos, se amontonarán maestros según su concupiscencia, es decir, la concupiscencia del maestro, sí, pero también la concupiscencia o la fatuidad de aquellos que quieren escuchar a los falsos maestros y que no disciernen. ¿Por qué? Porque son necios. Entonces, entre necios se pastorean. Y siempre hay un necio que pastorea necios. ¿Pero por qué? Porque los necios se dejan pastorear por un necio. Ya lo dice el Proverbio 14:7 y con esto termino. Apártate de la presencia del necio, no percibirás en él labios sabios. Siempre la Biblia nos está recomendando que nos alejemos de la necedad, que nos alejemos de aquello que no nos edifica, que nos alejemos de aquello que no nos hace crecer como personas, que nos alejemos de ello. Muchas veces, en muchas oportunidades nos vemos enredados en necedades y quedamos como estancados, como que no avanzamos nada. Entonces lo que nosotros tenemos que buscar es apartarnos de la presencia de los necios, porque de ellos no vamos a recibir ninguna sabiduría. Entonces recuerden, el corazón entendido busca la sabiduría. Es decir, si tenés un corazón entendido, es decir, un corazón que discierne, un corazón que distingue bien entre lo bueno y lo malo, entre la sabiduría y la necedad, siempre busca la sabiduría, es decir, busca el conocimiento, busca crecer como persona, tanto en lo ético como en lo moral, pero principalmente en el conocimiento de la verdad, en el conocimiento de Jesús, en el conocimiento de su palabra. Dice, porque la boca de los necios se apacienta de necedad. Y allí tienen la palabra apacentar, que significa también pastorear, que significa llevar a pastos verdes, pero también significa llevar a malezas, ¿sí? A pastos venenosos. Entonces, siempre recuerden, la necedad envenena el alma. Pero sin embargo, fíjense ustedes lo que nos dice Proverbios 24, 3 y 4. Dice, con la sabiduría se edifica una casa, y allí tienen la palabra Jokmah. Con la prudencia se afirma, y con el conocimiento sus habitaciones son llenadas de ornamentos muy preciados. Y allí conocimiento es la palabra Dahat, que también se traduce como sabiduría. Pero cuando habla de sus habitaciones serán llenadas, con la prudencia se afirma, es decir, con la sabiduría se edifica una casa. ¿Cuál casa? La casa de tu vida, la casa de tu familia, tu alma. Con la prudencia se afirma el alma, se afirma tu casa, se afirma tu familia. Y con el conocimiento sus habitaciones son llenadas de ornamento y muy preciados. Es decir, las habitaciones son los compartimientos del corazón y deben ser llenados con conocimiento, con verdadero conocimiento, con el conocimiento pleno de la verdad, con el conocimiento de las cosas buenas, con el aprendizaje, con el estudio, con aquellas cosas que te ayudan a ser mejor persona cada día.
No somos perfectos, pero vamos rumbo a la perfección. Entonces, en un mismo capítulo tenés las dos palabras, la palabra Jokmah, que es sabiduría espiritual, y la palabra Da'at, que es conocimiento de todo lo que pueda hacerte crecer como persona. Hasta aquí quiero llegar con esto y quiero orar no solo por mi vida, sino por la tuya, por todos aquellos que estén escuchando o viendo este video de aquí en adelante, para que realmente podamos apartarnos de la necedad y podamos llevar adelante una buena vida. Una vida de aprendizaje, de sabiduría. Recuerden que nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, nuestro entendimiento puede ayudar a otras personas a encontrar su rumbo. Oramos. Señor, te doy gracias, maravilloso Jesús, por tu amor y tu misericordia, y me pongo en tus manos para que me ayudes y me guíes siempre, Señor, a estar en el lugar correcto, aprendiendo lo correcto, aprendiendo a crecer como persona, porque sé que mi vida, Dios mío, puede ayudar a otros y puede dejar un legado para mi familia. Ayúdame a apartarme siempre de la necedad, de los necios, de la mesa de los necios, donde nada se aprende, donde todo es hueco, vacío, fatuo y no tiene sentido. Y te ruego también por todos aquellos que escuchen esta palabra para que puedan reflexionar y cambiar el rumbo de sus vidas. En tu nombre oramos. Amén. Muchísimas gracias por estar del otro lado, por acompañarme y nos vemos cuando nos veamos en el próximo video.